Es una cadena de cosas desgastantes, te matan casi de un infarto. Comenta Sofía, una funcionaria municipal que se aplicó una de esas pruebas que erróneamente indicaron que había tenido el virus. Es decir, recibió un falso positivo con una de esas pruebas a mediados del 2020. Ella no fue la única. Yo me hice 2 veces y siempre me salió, positivo o negativo. Después me dice me mandaron a reposo. Y luego me llamaron a los 8 días que me vuelva a hacer y me salió igual. Me salía así, positivo o negativo. Imagínese, yo dejo de trabajar una semana y voy a hacerme de nuevo. Y que ahí seguramente dice que ya ahí va a estar bien. Y entonces me vuelvo a hacer y de nuevo me sale igual. Y me mandan de nuevo a reposo. El investigador, David Acurio, fue parte del equipo que hizo un estudio para medir la prevalencia del virus en Cuenca. Si bien estos casos significan una afectación económica, dice el experto, más grave es haber dejado que personas contagiadas siguieran con sus actividades normales. Hay más casos. Javier se practicó 2 pruebas de coronavirus con los test rápidos y dio negativo. Presentaba síntomas parecidos a los de una gripe, pero al no tener confirmación sobre su contagio, no se aisló. Los síntomas aumentaron al tiempo que su esposa e hijas presentaron tos, fiebre y pérdida del sentido del olfato y el gusto. Entonces se practicó una prueba independiente PCR que confirmó que estaba en la 2ª o 3ª semana de contagio. 138 instituciones públicas ecuatorianas compraron estos insumos en la pandemia. Las pruebas que adquirió Cuenca llegaron en mayo del 2020. El contrato se firmó con Medilabor, distribuidor acreditado por la Agencia de Control Sanitario ARCSA. El estudio de mercado que recomendó la compra de este insumo especifica que el test no diferencia entre los valores de IgM e IgG. La experta en epidemiología, Andrea Gómez, quien también participó en los estudios en Cuenca, explica que, al no diferenciar entre ambos indicadores, estas pruebas no nos dicen si la infección es reciente o pasada. Las especificaciones técnicas del producto, incluidas en el contrato, explican que la prueba proporciona resultados preliminares y los resultados negativos no excluyen la infección por el virus, por lo que no deben utilizarse como la única base para el tratamiento o diagnóstico. El Consejo de Salud definió el resultado negativo en las pruebas rápidas como un requisito para que los 1,000 conductores de buses urbanos de Cuenca reiniciaran sus labores. El mismo resultado se aplicó para los comerciantes de las plataformas itinerantes mercados de 4 parroquias rurales. Dar negativo en los test rápidos también era suficiente para que los servidores públicos pudieran retomar sus labores presenciales. Miriam Silva, directora del Consejo de Salud, defiende las decisiones de esa entidad. Afirma que las acciones tuvieron el aval de médicos y especialistas. No obstante, 2 problemas de fondo contribuyeron al uso de pruebas rápidas como método de diagnóstico a nivel nacional: la falta de control del ente sanitario ARCSA y el costo elevado de las pruebas moleculares. Todos empezaron pensando en comprar las PCR, pero cuando se liberaliza la venta de pruebas rápidas, se optó por las más baratas, según Acurio. El caso de Cuenca grafica el cuadro de Ecuador. La autoridad sanitaria no explicó claramente los límites de las pruebas rápidas, no aclaró que son ineficientes para un diagnóstico. Por el contrario, abrió las puertas para las importaciones indiscriminadas.